lo que la Escritura dice es que Jesús, ¿cierto?, no nació por una relación física. Y dice, para que un poco lo entendamos, Lucas dice, el verso 34, ¿cierto?, dice, porque estaba preocupada María. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Te cubrirá con su sombra. ¿Se fija? Está hablando de algo totalmente espiritual, está hablando de algo tremendo ahí, ¿cierto? Que las sombras lo va a cubrir a María. Esa es la opción, ¿cierto? La única opción, la última alternativa es que Dios, ¿cierto?, de una manera que nosotros no podemos comprender. Hermano, una cosa es que nosotros no podamos comprender, no tenemos la capacidad de entender las cosas, ¿cierto? Porque quizás el Señor lo explica un poco para acercar a nosotros lo que aconteció. No tenemos, digamos, la forma de comprenderlo, pero está claro que es una acción del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y que Dios es Espíritu. Entonces aquí no hay ninguna interacción física, material, o de alguna forma que nosotros conozcamos. Es una acción directa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se materializó esto? No lo sabemos o no lo entendemos. Quizás no lo vamos a poder comprender a plenitud, pero es una realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, de que es una realidad tremenda y que es una respuesta, hermano, ¿cierto?, al amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad completa, de enviar a su Hijo. Como dice Gálatas 4, dice, en el tiempo de Dios, ¿cierto?, hablando del tiempo de Dios, envió a su Hijo en forma de hombre. Se cumplió el tiempo de Dios y Dios envía a su Hijo, ¿cierto?, ese Hijo unigénito, como lo plantea, ¿cierto?, la Escritura, para que naciera, hermano, y fuera el instrumento de Dios para salvación. Dice Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y para que los judíos entendieran, nacido bajo la ley. Amén. Y verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, Dios envió a Jesús en el tiempo preciso, en el tiempo que Él estimó, y fue nacido de mujer, para que fuera semejante a nosotros, para que pudiera tener una cosmovisión, ¿cierto? Una visión del mundo, del universo, de las realidades humanas, de las sensaciones humanas, de las características de una persona, de cómo el ser humano piensa y cómo el ser humano entiende, cómo el ser humano racionaliza las cosas. Y Jesús nace humano, ¿cierto? Y se identifica plenamente. Dios, a través de Jesús, se identifica plenamente con la raza humana, que Él mismo
mismo había criado o creado, ¿cierto? Para que dice incluso un texto bíblico, dice que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesucristo, ¿cierto?, se hace carne, nace como persona. Y ese es un hecho extraordinario, sorprendente, que Dios se hiciera carne. Pero lo hizo por esa necesidad imperiosa de Dios de que el ser humano, ¿cierto?, alcanzara salvación a través de un intercesor válido, ¿cierto?, de alguien que se pusiera delante de Dios, pero que fuera uno semejante a nosotros, que sintiera como nosotros, que sufriera como nosotros, que pensara como nosotros. Fue tanto así que Jesús en el huerto de Getsemaní, sabiendo cuál era el propósito de su vida, le dijo al Padre: Padre, pasa de mí ¿qué? Esta copa, ¿cierto? O este cáliz también lo dicen. Pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y a veces nosotros le decimos al Señor: Señor, voy a hacer esto, y al ratito como que estamos cambiando de opinión. Esa es la realidad humana. Jesús también fue afectado por la realidad humana, a pesar de que él sabía cuál era el propósito, pero siempre fue fortalecido por el Espíritu Santo para hacer lo correcto, para hacer lo que debía hacer. Porque nuestras fuerzas humanas, hermanos, flaquean frente a las situaciones complejas que nos toca enfrentar. Y vaya que la situación que Jesús estaba enfrentando, por cierto, era extremadamente compleja. También hay algo interesante que es importante que ustedes lo sepan. Vamos a dar, anote ciertos textos bíblicos, Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Marcos 1, 12 y 13. Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21, 22 y también, en este caso, Lucas 4, 1. Ya, se lo escribí ahí en el chat por si acaso, porque para que no se les olvide. Entonces, no sé si será posible que Felipito me ayude con alguna lectura para no abrir todos los micrófonos. Entonces yo voy a leer el primero y Felipe lee el segundo. Amén. Mateo 3, 16 y 17 dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Amén. He aquí los cielos fueron abiertos. Esa es una expresión, ¿no es cierto?, una metáfora, que quiere decir
que Dios estaba ahí, porque él estaba sintiendo o recibiendo la presencia de Dios sobre su vida. Y vio, dice, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Marcos, ¿cuánto es? 1:12. Voy a repetir la lectura. No porque Felipe lea mal, sino que había cierta distorsión. 12:13 dice: luego el Espíritu la impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. ¿Quién le impulsó al desierto? El Espíritu. El Espíritu de Dios. Otra versión, otro texto dice, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Lucas 3:21. Amén, pastor. Lucas 3:21. 3:21 y 22 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Gracias, Felipe. Y Lucas 4:1, que también lo mencionamos, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Amén. ¿Se fijan? Ese texto como que envuelve los anteriores, como que nos hace entender mejor los pasajes anteriores. Entonces, ahí vemos lo que se conoce como el inicio del ministerio de Jesús. Jesús inicia su ministerio como de esa forma. También hay otro texto que lo voy a buscar al tiro porque me parece que es pertinente y que está... es Lucas 4:18. ¿Ya? Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Y ahí usted encuentra, más adelante dice, por cuanto me ha ungido para dar buena a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad al oprimido y predicar el año agradable del Señor. Pero él, antes de decir las cosas que él estaba haciendo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por estas razones, esto es lo que yo vengo a hacer. Entonces ahí vemos señales de que el Espíritu Santo estaba sobre la vida del Señor ¿cierto? En su nacimiento, en todo lo que tuvo que ver con su nacimiento. Luego, en el inicio de su ministerio, que son los textos que vimos recién, antes de que Jesús iniciara su ministerio terrenal, ¿cierto? Que empezara a enseñar, a predicar, a hacer sanidades, a llamar a sus discípulos, llamar luego apóstoles, sucedió esto que acabamos de leer. ¿Ya? Sucedió lo que acabamos de leer, de que tuvo esa condición, ¿cierto? Tremenda, de que era una persona llena del Espíritu Santo. Y esto es importante, hermano, porque también nos debe hacer a nosotros reflexionar la necesidad de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo también. ¿Ah? Jesús, para predicar, dependió y necesitó de la llenura del Espíritu Santo.
todos los procesos de la vida de Jesús están, está la mano, por así decir, del Espíritu Santo allí presente. Vamos a ver ahora en la predicación de Jesús, cuando Jesús estaba predicando. A ver, vamos a ver Isaías 11, 2 y 4. Estos son pasajes proféticos que nos adelantan, ¿cierto?, la característica del ministerio de Jesús. Isaías 11, 2 y 4. Del 2 al 4. También de Isaías tenemos Isaías 61, del 1 al 2. Estos pasajes son muy hermosos. ¿Ya? Esos de Isaías. Ahí van. Los pueden ver en el chat por si no me escucharon bien. Y también nos lleva a en este mismo contexto, ¿cierto? Al pasaje que iniciamos nosotros recién de Isaías, de Lucas 4:18. Está vinculado también con ese texto que ya nosotros anticipábamos. Isaías 11, 2 al 4 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Amén. Y Isaías 61, 1 y 2 es el pasaje profético que Jesús cita cuando dice: el Espíritu del Señor, o de Jehová, del Señor, dice, está sobre mí. Isaías 61, 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Amén. Esa es una palabra, digamos, referente también al ministerio de Jesús. Ya, ese era, digamos, el contexto en que Jesús predicaba. En ese clima, Jesús abría sus labios, extendía su mano a los enfermos, enseñaba a Jesús, entregaba su pensamiento cuando le preguntaban. Por eso que había una sabiduría, digamos, inmensa en sus palabras, ¿ya? Y tenía esa habilidad, ¿cierto?, tremenda para enseñar. Y sus palabras, la gente las admiraba, las palabras de Jesús. No solamente se admiran hoy, la gente de su tiempo decía: este habla como que realmente sabe, ¿de dónde saca este hombre estas palabras? Porque generaba impacto. Nunca hombre alguno habló así, decían las personas que lo escuchaban. Jamás hombre alguno habló como este. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué es importante, hermano, esto? Ya citamos 61.1, ¿cierto? Donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Porque también el ministerio de Jesús fue de sanidades, ¿cierto? Fue de milagros. Él le dio vista al ciego, a todos los oprimidos, al paralítico, a todas las personas que estaban limitadas, oprimidas por algún tipo de cárcel, por algún tipo de cadena, ¿no es cierto?, de algo que lo atara. Cualquier forma de atadura, ¿cierto?, el Señor la rompió, ya fuera por demoníaca o de salud física, cualquier impedimento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar, ¿cierto?, que era el ministerio de Jesús. Vamos a ver otros textos. Mateo 12:28. Busca, para no pillarte mal parado, Felipe, busca el tiro Mateo 12:28. No sé si podríamos abrir un versículo, un micrófono más para no saturarnos, para no tener problemas. ¿Se podrá uno más? Para pedir a María Elena, por ejemplo, que nos ayude. María Elena, Lucas 11:20. Perdón, es Mateo 12:28. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya, Lucas 11:20. Lucas 11:20. María Elena. Dice así el nombre del Señor, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí puse otro en el chat, Hechos 10:38, ese lo voy a encontrar yo. Ya lo encontré. 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el versículo siguiente dice, porque esto lo está testificando, ¿cierto?, en el libro de Hechos, es parte, me parece, el testimonio de Pedro, y dice, y ahí dice Pedro, ¿cierto?, esto, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, dice, levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. Y esa resurrección también fue hecha por el Espíritu Santo, la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué quiero decirles, hermanos? Que nos queda, ¿cierto?, claro por el testimonio de la Escritura de que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí este tema también a veces es polémico, se genera polémica, porque hay algunos hermanos también en el Señor que afirman que Jesús hacía los milagros porque era Dios. No sé si me estoy explicando con la inquietud que quiero compartir. Lo que dicen, ¿cierto?, algunos, es que Jesús, cuando hacía milagros, las hacía porque Él era Dios. Pero la Biblia dice que Jesús hacía milagros, ¿por qué? Porque era lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Esa era la razón por la que Jesús hacía los milagros, ¿ya? Jesús actuaba porque era lleno
del Espíritu Santo. ¿Mm? Y eso es muy importante, hermano, ¿cierto? El hecho de que Jesús era lleno del Espíritu Santo es muy importante, porque quizás en esto de que Jesús hiciera milagro o no hiciera, que actuara como Dios haciendo milagro, pudiera no ser tan relevante al final. Lo importante es que lo hizo, podría alguien decir. Pero en otros momentos es muy importante que, que entendamos que Jesús, porque si nosotros sacamos esta realidad de que Jesús actuó lleno del Espíritu Santo, ¿por qué Jesús tenía que actuar lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué lo profetiza Isaías más de 500 años antes de Cristo? ¿Cierto? En el capítulo 11 que vimos de Isaías, versos 2 y 4, y también lo vimos en el capítulo 61. ¿Por qué es que lo profetiza con tanta antelación? Para que tengamos absolutamente claro. Bueno, hay otras palabras proféticas que dicen que la Virgen dará a luz, ¿cierto? Y concebirá un hijo. ¿Mm? Y también dice, y será llamado su nombre, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, la Escritura con mucha antelación está hablándonos y diciéndonos del carácter, de la figura, de cómo sería, ¿cierto?, esta intervención de Dios en la humanidad, de que iba a ser un hombre. Jesús es, y esto se habla, ¿cierto?, en cristología, ¿cierto?, el estudio de Cristo, el estudio en institutos bíblicos se enseña cristología. Entonces ahí se ven todos los elementos de la vida de Jesús y se discute este punto. Si Jesús era lleno del Espíritu Santo, ¿por qué necesitaba ser lleno del Espíritu Santo? Porque Jesús, en cierto modo, era una persona como usted y como yo. Por eso que Jesús oraba, por eso que Jesús ayunaba, por eso que Jesús le daba hambre, por eso que Jesús lloró, porque se cansaba, necesitaba dormir. Recuerden que cuando iba en la barca y la barca hacía así y parecía que alguien le estaba haciendo shh, Jesús dormía, pero con todo, porque estaba agotadísimo. El día anterior había alimentado a la multitud, le había sanado a Pedro, a Juan, a Diego, a fulano, a Mengano, a Sutano, a Tito, a Caco, a todo, sin excepción alguna. Había tenido un día agotador, hermano, el trabajo espiritual, y ustedes que a veces han tenido que realizar actividades en la iglesia, hemos tenido cosas espirituales en las que hemos estado involucrados, todos se dan cuenta que uno se agota. El trabajo espiritual agota. Jesús se cansaba y necesitaba nuevas fuerzas, necesitaba la gracia del Señor, necesitaba el poder de Dios para actuar. ¿Y quién le brindaba eso? El Espíritu Santo. Por eso que es importante este concepto, porque si Jesús hubiera actuado solo como Dios, ¿para qué necesitaba el Espíritu Santo? ¿Me explico? Si era Dios, no necesitaba el Espíritu Santo, pero si era humano, necesitaba el Espíritu Santo, ¿o no? Lo necesitaba, porque su ministerio no habría sido, ¿cierto?, tan fecundo como lo fue. Entonces, podemos decir que Jesús era hombre, ¿cierto? Y por eso necesitó Jesús era hombre y por eso necesitó ser lleno del Espíritu.
Espíritu. Amén. Ese es un concepto importante, relevante, que nosotros tenemos que considerar. ¿Mm? Eso es, hermanos. ¿Cómo estamos de hora? ¿Estamos bien de hora ya o no? ¿Qué dice el hermano Carlos? El hermano Carlos está hospitalizado, hermanos. Por eso que a lo mejor apagó su cámara. Él estaba acostadito en el hospital regional. Mañana lo van a operar a él. ¿Mm? Yo avisé, ¿cierto?, en la mañana, en el WhatsApp de la iglesia. Avisé en el WhatsApp de la iglesia de que el hermano está para ser operado mañana a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Hizo milagro. ¿Lo dejamos hasta ahí hoy día? Porque si no, como dicen los cabros, me voy a ir en moto. Y me voy a pasar de las 10 porque el otro punto tiene que ver con la promesa, ¿cierto?, que Jesús hace, con la promesa del Espíritu Santo. Y ahí aparecen los textos de Jesús empieza a hablar del Consolador. ¿Ya? Y ahora tenemos que orar también por las peticiones y cantar alguna última alabanza para despedirnos. ¿Amén? ¿Les pareció amén? Interesante, ¿cierto? Un último detalle. Cuando Jesús fue crucificado, ¿era Dios que estaba colgado en el madero? ¿Estaba colgado como Dios o estaba colgado como hombre ahí, sangrando, agonizando? Yo no puedo entender cómo hay algunos que piensan de que estaba colgado como Dios. No le habría costado hablar. No se habría muerto como está certificado que murió de un colapso cardiovascular. A Jesús le fallaron sus órganos vitales. Por eso que cuando el soldado le ensarta la lanza, sale agua y sangre del costado, porque ya había fallecido. Estaba muerto Jesús. Y resulta que Dios no muere, ¿cierto? Y algunos dicen que murió por un ratito. Sí, a uno le da risa, pues, hermano. Pero imagínense, sería una farsa tremenda de que Jesús hubiera hecho que estaba agonizando después que le dieron los 39 azotes y que se iba muriendo a paso para llegar a la cruz y que no pudo llevar la cruz y tuvo que ayudarle el Simón de Cirene para llegar al monte y ser crucificado. Entonces todo eso a nosotros nos tiene que hacer reflexionar, ¿cierto?, en el espíritu de la palabra y saber de que Jesús fue hombre. Por eso que Pablo, vuelvo a la palabra que Pablo menciona, ¿cierto?, ahí en Timoteo, cuando dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero tremendamente grande. No nos cabe en la cabeza que Dios haya hecho hombre. Un detalle, contravenía toda la cultura de las otras naciones. Un Dios sufriente, nadie lo cree. Un Dios derrotado, supuestamente porque murió, que fue golpeado. Esa figura no es el estereotipo de un ser divino. Miren los dioses griegos, todos son triunfantes. ¿Se fija? Entonces, es muy grande el misterio de la piedad, es incomprensible. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo sabemos que es una realidad. Amén. Bien, vamos a orar